Si bien vamos a centrarnos en el versículo 1 y 2 del capítulo 6, leímos para tener un poco de contexto de por qué Pablo le escribe esta carta a los hermanos de Gálatas. Y es interesante ver. Voy a hacer una pregunta. Antes de empezar a considerar el texto. ¿Alguna vez alguno de ustedes se quebró un hueso de su cuerpo? Levante la mano. Yo no, Yo levanté para que ustedes levanten. Bien. Es un proceso, ¿no? Es un proceso difícil de que esa pieza partida vuelva a su lugar. A veces lleva más tiempo, un hueso que otro, dependiendo, ¿no? La ubicación del mismo. Y no es una tarea sencilla. Requiere de tiempo. Y me gustaría hacer esta comparación porque básicamente el apóstol Pablo habla de restauración. Hermanos, dice el versículo 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Me gustaría que podamos desarrollar este sermón en 3 puntos. Pablo escribe allí para que, en primer lugar, podamos ver que hay que restaurar al caído con mansedumbre. En segundo lugar, para hacer esto, debemos examinarnos a nosotros mismos. Y de esta forma, en tercer lugar, vamos a sobrellevar nuestras cargas. Pero leímos el contexto. ¿Por qué? Porque es interesante saber de lo que estaba pasando en ese entonces con los hermanos de Galacia. Había 2 extremos, libertinaje y legalismo. Y esto era lo que estaba sucediendo en ese entonces. Leímos las obras de la carne, que había montones de pecados allí cometidos, y porque estaban siendo justificados bajo la ley, ellos creían que podían hacer lo que quisieran. Y esto los llevaba a vivir de una forma libertina, a hacer lo que querían. Pero estaban también aquellos judaizantes que querían hacer cumplir la ley. Debían circuncidarse y demás. Pero Pablo escribe y trata de buscar este equilibrio con respecto a lo que venimos estudiando, que es la disciplina, y cómo deben ser restaurados aquellos que son sorprendidos en alguna falta. Imagínense que si alguna persona está en estos 2 extremos y quiere justamente restaurar al hermano caído, no va a ser de una forma correcta, porque vamos a querer que cumpla la ley o lo vamos a dejar que haga lo que quiera. Entonces Pablo trata de ubicar y de enseñar lo que corresponde y cómo se debe restaurar al que es sorprendido en alguna falta. Entonces, restaurar al caído debe ser con mansedumbre. Versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Fíjense que, y observen, es si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y eso es interesante también verlo porque no está hablando Pablo de un hermano en particular reincidente en el pecado, sino que da por sentado que cualquier hermano podría ser sorprendido en alguna falta. No se trata de la persona que está pecando deliberadamente tampoco, ¿no? Se trata de esa persona que fue sorprendida por el pecado, que venía caminando correctamente y que cayó en pecado. Aunque esto no lo justifica, sino que también es responsable de su acto, ¿no? No justifica esto. En ambos casos, tanto el que peca deliberadamente como aquel que está caminando correctamente y es sorprendido por esta falta, o cae y cede a la tentación. En ambos casos se requiere restauración. Y por eso pregunté si alguno había tenido un hueso roto alguna vez, porque la idea de restaurar en su original es la idea médica de colocar en su lugar ese hueso. Esa es la idea de restaurar. Y podemos compararlo justamente con ese hueso roto porque tiene un tiempo, un proceso. No se da de un día para el otro. Ese hueso en su lugar no va a funcionar nuevamente de forma rápida. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y eso también está bueno considerarlo. Si realmente ha caído en una falta. Porque a veces tendemos a pensar que el otro está en falta según nuestro propio juicio. Y a la luz de la palabra eso no es correcto. Entonces, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Recuerdan lo que dice Juan capítulo 8, versículo 3 al 11? Vamos a leer. Ahí se encuentra la mujer adúltera. Juan capítulo 8, versículo 3 al 11. Me gustaría que podamos considerarlo también.
el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 11. Perdón, capítulo 8. Había equivocado. Capítulo 8. Bien. Dice así la palabra de Dios. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien, entonces para restaurar al caído lo debemos hacer con mansedumbre. Y esa fue la acción de Cristo. Tal mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y los fariseos la trajeron delante de Jesús, con la intención de acusarle a Jesús, pero también con la intención, entre comillas, como acostumbramos decir nosotros, hacer leña del árbol caído. Acusarla, directamente para acusarla, queriendo cumplir la ley de Moisés, que ese era el propósito, ¿no? Pero quiero que observen eso, la respuesta de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Es interesante ver cómo Jesús escribía con el dedo en la tierra. No sabemos qué escribía, la Biblia no nos dice qué, pero imaginemos que puede ser que escribía quizás pecados, nombres de pecados. Y las personas que estaban alrededor, sobre todo los que estaban acusando a la mujer, probablemente estén leyendo lo que escribía Cristo ahí. Y quizás eso fue lo que lo llevó a considerar en su mente, en su propia concupiscencia, decir: soy acusado yo primero. Y eso hizo que se vayan, ¿no? Acusó la conciencia de los fariseos e hizo que no quede ninguno allí. Cristo tampoco la condenó. Le dijo: vete y no peques más. Restaurar al caído debe ser con mansedumbre. Y el mejor ejemplo de restauración para el hermano que está sorprendido en una falta es Cristo, como Cristo lo hizo. Pero la realidad es que el pecado no podemos ser indiferentes al pecado. Esa es la realidad. Tampoco podemos hacerlo. Si algún hermano es sorprendido en una falta, no debemos mirar hacia otro lado. Realmente debemos condenar al pecado. No podemos hacer la vista gorda, mirar hacia otro lado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros también tenemos pecado, pero debemos prestar atención a eso. Estamos sujetos al pecado. Estando de este lado de la gloria, nosotros somos pecadores también. Caemos. Si los cristianos no estuvieran sujetos al pecado, no necesitarían de toda la armadura de Dios. La necesitamos, claro que sí. No podemos ser indiferentes a esto que nos sucede. Debemos entender que el pecado trae consecuencias. Debemos entender que no solo a quien comete la falta, sino que también puede ser a otros hermanos e incluso a inconversos. Por eso no podemos ser indiferentes tampoco al pecado. Trae consecuencias. No podemos ser partícipes de eso, callarnos. Porque eso daña la comunión, daña nuestra comunión primeramente con Dios, con la congregación y a su vez el testimonio para con los de afuera. El pecado trae como resultado la falta de confianza, la falta de gozo. No hay paz. Se pierden todas esas manifestaciones del Espíritu que leímos antes.
el pecado también trae derrota y algunas veces destruye la utilidad de un creyente. Y eso es difícil y es feo para una congregación. Es triste. Por lo tanto, la restauración debe ser objetiva. Debe aplicarse a aquella persona que realmente ha confesado su pecado también, que ha fallado delante de Dios y también de sus hermanos, de sus pares. Como le decía, no olvidemos que la idea de restaurar es de colocar ese hueso fracturado en su lugar y lleva tiempo. No es un proceso fácil tampoco, es doloroso, trae tristeza como hemos visto también. Pero continuamos viendo allí en Gálatas, volviendo a nuestro texto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Quiénes son aquellos que van a restaurar al hermano caído? Bien, solo quienes andan en el espíritu pueden hacerlo. No se trata solamente de observar al hermano que está en falta, de verlo, de acercarnos. No se trata solamente de no ser indiferentes del pecado, sino que tenemos que ser espirituales para restaurarlo. No cualquier médico trata la rotura de un hueso. Solo quienes andan en el espíritu pueden hacerlo. Romanos 15:1 dice lo siguiente: así que lo que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿De quién creen que es la responsabilidad de restaurar al hermano caído? ¿De los líderes? ¿Del pastor? No. La responsabilidad de disciplinar a los que tropiezan, así como a los que cometen pecados más serios, reposa en los hombros de los miembros de la iglesia que son espirituales. Los creyentes espirituales, ¿quiénes son los creyentes espirituales? ¿Los que todo el tiempo dicen gloria a Dios? No, que no está mal, de hecho, no está mal decirlo. Pero son aquellos que andan en el Espíritu, que están llenos del Espíritu, que manifiestan los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que modelan el Evangelio. En pocas palabras, son aquellos que están empapados de las Escrituras, que viven en comunión con Cristo, con Dios. Estas son las marcas de los espirituales, lo que decían los versículos anteriores, del 22 al 26. Los que son de Cristo, los que andan en el Espíritu, han crucificado la carne. Andan en el Espíritu. Las personas espirituales se identifican porque ponen en práctica lo que dice también, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Dice lo siguiente: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Y saben qué es lo lindo de todo esto? Que cuando la iglesia se compromete a restaurar a sus miembros caídos, sigue el camino de la pureza y se hace útil para Dios. Y esa es una bendición tremenda para la congregación. Pero no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla. Esto requiere de algo muy importante. Y pasando a nuestro segundo punto, requiere que nos examinemos a nosotros mismos. Para restaurar al hermano caído, tenemos que examinarnos nosotros primero. Yo no quisiera que, si caigo en una falta, me restaure alguien que no considere las Escrituras, que me juzgue sobre su propio juicio. Muchas veces la soberbia nos impide corregirnos. Para llevar a cabo la restauración del hermano caído, no solo debemos hacerlo con mansedumbre y prontitud, sino que, como dije, requiere que nos examinemos a nosotros, que miremos dentro de nuestro corazón, cómo estamos delante de Dios, quiénes somos delante de Dios. Y observen lo que dice el texto allí también. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La precaución de considerarnos a nosotros mismos nos muestra que, y con mucha claridad, que aún los espirituales pueden tropezar. Y ahí está el problema, cuando idealizamos a las personas. Cuando pensamos que por tener tal o cual posición no pueden tropezar. Y ahí es un problema grave. Por eso dice, considérate a ti mismo.
El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué nos hace pensar que nosotros somos mejores que el hermano que cayó? ¿Qué nos hace pensar que nosotros somos más dignos que otros? Es un error. Observen, Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo estimas tu vida? ¿Te consideras más que el que cayó, que tu hermano que está al lado tuyo? ¡Qué grave problema! Yo no quiero ser sostenido por ese hermano, si se quiere la palabra. Porque si va a pensar que yo soy menos que él, ¿qué me espera de ser restaurado entonces? ¡Qué proceso feo! ¡Qué proceso difícil! ¿Cómo yo me pongo delante de esa persona? ¿Cómo actúo yo? ¿Hago como Cristo o hago como los fariseos que querer apedrearlo? Un cristiano que critica y juzga mientras intenta levantar a un hermano caído no muestra la gracia de Cristo. Cuando no estimo a mi hermano, cuando no soy compasivo para con él, cuando no muestro gracia, lo único que estoy haciendo es mostrar realmente quién soy yo. Esa es la realidad. Cuando no muestro gracia, cuando no me acerco en semejanza a Cristo a restaurar al hermano caído, estoy mostrando realmente mi debilidad. Estoy mostrando quién soy yo. Debo examinarme primero. Entonces, para restaurar con mansedumbre, primero debo examinarme. ¿Por qué? Porque yo también puedo caer. No sea, dice el texto, que tú también seas tentado. Es la soberbia, como dije, la que muchas veces nos impide corregir y ser corregidos. Pero no hay mejor manera de quitar la soberbia del medio que a través de la palabra de Dios. La palabra debe ser nuestro espejo y nuestra guía para llevar a cabo este proceso. Como dice justamente Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, dice lo siguiente, yo les leo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga de tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita. Somos hipócritas si no logramos ver primeramente nuestro corazón antes de acusar a nuestro hermano. Y este texto muchas veces se usa para decir no juzguéis, está mal juzgar. No juzguéis en base a qué? A mi propia condición, a lo que yo creo que está bien, pero sí puedo juzgar a través de lo que la Biblia dice. Si yo caigo, no quiero que me juzguen con lo que ustedes creen que está bien. Júzguenme por a través de lo que dice la Biblia. Y esa es la idea del texto. Porque con el juicio que juzgáis, dice allí, si vamos a levantar a nuestro hermano caído, hagámoslo a través de la palabra. Es por medio de la palabra que vamos a examinarnos, vamos a sacar la viga de nuestro ojo para poder sacar la paja del ojo ajeno. Es nuestro espejo. Y en medio de este proceso, si no se aprecia el Evangelio y su gracia, este proceso no sirve. No es bueno. Es el Evangelio y su gracia la que nos sostiene, no solamente a aquellos que quizás somos más fuertes para sostener a los débiles. Esto no es una excusa. Nosotros debemos ser espirituales para sostenernos mutuamente. La intencionalidad de Jesús para con la mujer adúltera no fue hacer leña del árbol caído, como dije, al contrario, mostró gracia. Se compadeció de ella. Fue manso. La esencia del Evangelio es la que debe percibirse en todo el tiempo en que el hermano es restaurado. Si el mismo Dios creador se hizo hombre para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿qué me hace pensar a mí que yo no debo procurar el bien de mi hermano?
¿qué vamos a responder? Igual que lo que hizo Caín. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Sí, sí, vos y yo somos guardas unos a otros, debemos cuidarnos mutuamente, sí, eso es parte, es necesario. Claro que sí. Debemos llevar las cargas los unos de los otros. En ese proceso debemos considerarnos a nosotros mismos. Cuidado, porque también podemos caer en esa tendencia de decir, yo no soy quien para ayudar a otro. Y estamos pasivamente pensando que nuestras cargas son las peores. Y no es así. Aún a pesar de tus cargas, debes ser intencional de ayudar a otro. Y ese es el punto. Ese es el concepto, porque a veces tenemos un alto concepto de nosotros mismos, pero también tenemos un concepto bajo de nosotros mismos. Y la realidad es que todos tenemos cargas, todos tenemos situaciones, pero hay cargas que nos son más pesadas. Y esa es la idea, que debemos compartirlas con otros. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a un hermano o a una hermana y le dijiste, ¿qué puedo orar por vos? ¿O cuándo fue la última vez que rompiste esa coraza y dijiste, necesito ayuda? Pasando a nuestro tercer punto, sobrellevar nuestras cargas. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Versículo 2. Quiero leer de un comentario del pastor John MacArthur. Dice así: la segunda responsabilidad de un creyente espiritual que busca restaurar a un hermano es ayudarle a mantenerse en pie después de haberse levantado. No es suficiente ayudar a darle la espalda a su pecado y dejarle ahí solo. Es justo después de una victoria espiritual que Satanás lanza sus ataques más severos contra los hijos de Dios. Fin de la cita. La idea de la palabra sobrellevar es soportar el peso con aguante y entereza. Esa es la idea de sobrellevar las cargas. No se trata, como dije, de esperar pasivamente que alguien lleve mis cargas, sino que a pesar de mis cargas, yo esté entero para llevar la carga del otro. Es una responsabilidad de todos nosotros como miembros, primeramente, del cuerpo de Cristo y a su vez de su iglesia local. Y como decía el comentario de John MacArthur, es la responsabilidad de todos aquellos creyentes espirituales. Y esto debe ser de alerta para nosotros. Porque si realmente procuro el bien de mi hermano, voy a procurar primeramente ser espiritual. Primeramente porque es necesario serlo delante de Dios. Porque debemos andar en las buenas obras que Él preparó de antemano. Porque debemos estar en comunión con Él. Porque nuestra vida debe reflejar que vivimos en comunión con Él. Y esto va a hacer que podamos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Porque si nos analizamos y eso no sucede es porque hay algo que está mal. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero parece contradictorio porque, como dije, Pablo dice en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Cómo es? ¿No vamos a llevar las cargas unos de otros? No. Por eso decía que debemos ser intencionales. A pesar de nuestras propias cargas. Todos tenemos cargas de cada día. Y no todos los días son iguales. Pero es ahí donde se muestra nuestra intencionalidad. De buscar al hermano, de buscar a mi hermana que necesita de ayuda. Quizás en una área donde yo quizás estoy más fuerte y ella me puede fortalecer en otra área, o él me puede fortalecer en otra área en la que yo estoy más débil. Cada hermano lleva pesos, pruebas, tentaciones, dolores, debilidades. Nadie está libre de las cargas. Nadie, absolutamente nadie. Que de hecho la palabra cargas es la traducción de la palabra varos, que hace referencia a esa carga que es muy pesada para que la lleve uno solo. Y esa es la carga que debo compartir. Debemos ser intencionales en esto. El problema está ahí, como mencioné hoy, cuando creemos que nuestras cargas son las únicas. Nadie más pasa lo que yo paso. Y nos encerramos. Y miramos hacia adentro y no vemos hacia afuera la gracia de Cristo, la gracia de Dios mismo, obrando en otros hermanos. Nos sorprende ver cuando vemos que otros hermanos están padeciendo y lo vemos y aún así siguen firmes en el Señor. No se olviden que Pablo le escribe a los hermanos de Gálatas
porque ellos habían caído en los que los judíos llamaban en cumplir la ley, en el legalismo. ¿Saben qué le dice Pablo? ¿Ustedes quieren cumplir ley? ¿Quieren cumplir una ley? Bueno, ¿saben qué? Cumplan la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Observen el versículo 14 de Gálatas capítulo 5, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieren cumplir leyes ustedes que son legalistas? Cumplan esta ley. Amen a su prójimo como se aman a ustedes mismos. Amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Esa es la idea. Así vamos a cumplir la ley de Cristo, mostrando amor. Y no solamente a nuestro hermano que ha cometido la falta, a la congregación entera. Y de hecho vamos a modelar el Evangelio a través de ese proceso. Y las personas que están afuera van a ver eso también. Así mostramos al mundo el Evangelio también. Cristo fue manso y humilde. Ahora, la realidad es que si primero vos no llevaste tus cargas a Cristo, difícilmente puedas llevar la carga de tu hermano. Mateo 11, 29 y 30, Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La realidad es que vamos a poner en práctica lo que Dios hizo con nosotros. Ese es el punto. Llevar la carga los unos de los otros es poner en práctica lo que Dios hizo conmigo. Llevar mis cargas. Es vivir el Evangelio en todas sus aristas, en todo lo que respecta al perdón de pecados, al mostrar amor, al ser misericordioso, bondadoso, al considerar a mi hermano mayor que yo, a estimarlo más que yo. Cristo cargó con todo nuestro pecado. Él murió en la cruz por mí. Como hoy estudiábamos, un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo debemos restaurar al hermano? ¿Cómo debemos hacerlo? Debemos restaurar con mansedumbre al que es sorprendido en una falta. No podemos ser indiferentes al pecado. ¿Quiénes van a hacerlo? Aquellos que están en el Espíritu, que andan en el Espíritu. ¿Conforme a su propio juicio? No, debemos examinarnos para restaurar al hermano caído. Debemos dejar la soberbia de lado, debemos tomar las Escrituras, debemos analizarnos a nosotros mismos para poder guiar a otro. Y de esa forma vamos a llevar las cargas de una forma correcta, bíblica, como Dios manda, no conforme a mi pensamiento. De esta manera vamos a cumplir la ley de Cristo. Dejemos de mirar para otro lado. Esa es la idea. No miremos hacia otro lado. No seamos indiferentes al pecado. Restauremos con mansedumbre. Y no lo pienses solamente en el hermano que cayó o que está caído. Pensá en vos mismo. ¿Cómo querés ser restaurado si caes? Porque no estamos exentos de eso tampoco. ¿Cómo quiero yo ser restaurado? ¿Cómo quiero que mi hermano me ayude en caso de que yo caiga? Reconozcamos que somos frágiles, pero a su vez también reconozcamos que Cristo nos sostiene. Ponete como meta esta semana que entra en llevar la carga de un hermano. Sé intencional, hacelo, hagámoslo, preguntémonos, ¿cómo estamos? ¿En qué te puedo ayudar, mi hermano? ¿Cómo puedo orar por vos? ¿Qué estás padeciendo? ¿Sabes qué? Yo estoy padeciendo esto, ¿me ayudás? ¿Orás por esto, por favor? Me está haciendo de tropiezo. Esto no es bueno para mí. Estamos pensando en aquella persona que ha sido sorprendida, ¿no? Pero también podemos compartir nuestras cargas. Es una decisión. Es decir, yo quiero ayudar a mi hermano. Pero hay una realidad, como les dije antes, si no conoces al Señor, vas a luchar con tu carga nada más. No vas a poder llevar la carga de otro. Entonces te invito a que vengas a los pies de Cristo, que consideres la obra del Señor Jesús. Nadie más va a llevar tus cargas
que son todos tus pecados, si primeramente Cristo no reconoces que Cristo va a llevar todas tus cargas, que te perdonó de todos tus pecados. Arrepentite de tus pecados primeramente, porque ese es el punto. Entregale tu vida al Señor. Viví y modelá el Evangelio. Modelemos el Evangelio porque queremos ser una iglesia que modela el Evangelio. Queremos ser una iglesia sana, que crece aún a pesar de las faltas que nos pueden sorprender. Nuevamente te invito a que consideres en tu propio corazón primero, que veas la viga que hay en tu ojo para sacar la paja del ojo ajeno. No caigamos en cómo el mundo lo puede llegar a ser. Somos hijos del Señor, somos hijos de Dios. Fuimos comprados a alto precio. Nadie más que Dios quiere nuestra santidad. Pero es en la iglesia donde esto se va a llevar a cabo. Entonces, procuremos ser espirituales. Y no se trata de palabras, se trata de hechos. Se trata de vivir el Evangelio, de acercarnos primeramente a Cristo, porque Él es quien nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y si tropezamos, alentémonos, porque sabemos qué nos espera al final. Nuestra vida ha sido comprada a alto precio. Cristo nos ve sentado en lugares celestiales. Estamos allí. No nos quedemos en la profundidad de nuestro pecado. Ya han sido perdonados. Alentémonos unos a otros y sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por el tiempo que hoy tú nos has dado, Señor. Y gracias porque todas nuestras cargas han sido sobre Cristo, Señor. Y gracias, Padre, porque tú nos enseñas cómo llevar esto a cabo también. Guárdanos de tropezar, de caer, Señor. Pero aún así, Padre, sabemos que vivimos en un mundo donde el pecado abunda. Te ruego, Señor, de que podamos vivir como Cristo lo hizo y que podamos sobrellevar las cargas los unos de los otros con tu ejemplo, con el ejemplo del Señor Jesús. Que tu palabra, Señor, vaya a lo profundo de nuestros corazones y podamos ponerla por obra. Señor, tú cuidarás de tu pueblo. Tú la has comprado a alto precio. Y gracias porque sabemos que pronto tu Hijo vendrá a buscarnos, Señor. Y nuestras cargas van a desaparecer. Anhelamos la venida de tu Hijo, Señor. Y gracias por esa esperanza que has puesto en nuestros corazones. Y gracias, Señor, por habernos puesto en esta iglesia local también. Te amamos y te bendecimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.